Dios les guarde y les bendiga grandemente. Venimos desarrollando un seminario, un taller de la fe. He titulado ese seminario, el taller, La fe que cambia escenarios. Amén. Ya vimos la parte 1, vimos la parte 2. Seguimos avanzando con la parte 3. Vamos en el punto de la fuente y el origen de la fe. Vamos a ver cuál es la fuente, cuál es el origen y de dónde proviene la fe. Es importante. Vemos que el Señor Jesucristo es la fuente, es el origen de la fe, donde se origina la fe. Jesucristo es el autor de la fe. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pregunto aquí en esta mañana, ¿qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Y qué es el verbo en sí? La palabra. El verbo es la palabra. Mire, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 19:13 que Jesucristo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y cuyo nombre, su nombre es el Verbo de Dios. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo. Y Cristo es el verbo. Y el verbo es la palabra. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, que es el dueño absoluto, el autor, el consumador de la fe. Amén. ¿Quién fue el que inventó la fe? ¿Quién fue el que creó la fe? El Señor Jesús. Amén. En otras palabras, dice, puesto los ojos en Jesús, o sea, puesto los ojos en el verbo, puesto los ojos en la palabra, que es el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Sí captaron? O sea que el origen de la fe y la fuente de la fe, donde proviene la fe, es Jesús, nadie más. Amén. Jesucristo, miren, fue el que creó la fe, la inventó y la protagonizó también. Dice, el autor y consumador de la fe. O sea, no solamente la creó, no solamente la inventó, sino que fue el mejor protagonista de la fe. O sea, consumidor de la fe, la consumió. Amén. Vamos a ver ahora cómo se genera la fe, cómo se desarrolla y cómo crece. ¿Quieren crecer en fe? ¿Quieren avanzar en fe? ¿Quieren desarrollarse en fe? Vamos a ver cómo se genera la fe. Número 1, por la palabra. Y número 2, por la oración. Usted quiere crecer en fe, quiere avanzar en fe, quiere aumentar en fe, tiene que ser por oración y por la palabra. Vemos que lo dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Dice, la fe es, no viene. Allá viene, no, eso no lo dice la palabra. Es, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo vas a tener fe? Si tú casi no vienes a la iglesia, no tienes fe. Amén. La persona que escucha más palabra y más palabra está más propensa a tener más fe que otra que no oiga. Amén. ¿Cómo así, hermano? Si usted oye varias veces una revelación, le va a crecer más la fe. Amén. Pero si usted no la oye casi, la fe la tiene pequeña. Entonces, la fe no viene por una enseñanza, viene por varias enseñanzas. Amén. Imagínese, hermano, que la fe es como una bomba. La bomba, usted sabe que tiene que generar revolución. ¿Para qué? Para alar el agua. Mientras no haya revolución, no hay agua. Entonces, la fe es por el oír, revolución, 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 el oír, el oír, el oír. Y va calentando, hermano, el motor, va dando más revolución hasta que toca el agua y sale enseguida.
sale el chorro de agua, sale el chorro de fe. Amén. Hay más fe. Entonces, una enseñanza no te va a generar fe, tiene que ser muchas enseñanzas. Y la fe tuya se va creciendo, va expandiéndose y va ensanchándose. También la fe es por oración. Mateo 17, del 20 al 21, en este pasaje vemos un episodio donde los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio. Era un demonio de alta categoría, era epiléptico, lunático. Lo dejó sordo y lo dejó mudo al muchacho. Amén. Y entonces llaman a los discípulos para que fuesen a echar fuera ese demonio. Y los discípulos, hermanos, no pudieron echarlo. Se vinieron con las tablas en la cabeza. ¿Y qué dijo el padre del muchacho? Llamó a Jesús y le dijo: echa fuera tú el demonio, porque tus discípulos no lo pudieron echar. Y Jesús fácilmente, hermano, echó fuera el demonio, le dio una orden y el demonio salió fácil. Los discípulos, los apóstoles quedan preocupados y llaman a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué tú sí lo pudiste echar rápido y nosotros no pudimos echarlo? Mire, la respuesta que le dio Jesús, ¿cuál fue? Por vuestra poca fe, que hay que tener fe para echar fuera un demonio. Y entonces le dijo: si tuviese fe como un grano de mostaza, le dijera a este monte: quítate de aquí, desarráigate, plántate en el mar, se trasladase al mar, y lo que diga no le será imposible, sino será posible todo lo que ustedes digan, porque tienen fe. Y terminó diciendo, que aquí es donde voy, dice: es porque este género no sale sino con oración y con ayuno. Pregunto aquí, vamos a rebobinar y a establecer un precedente. ¿Cómo echas tú fuera un demonio? ¿Qué tienes que tener? Requisito número 1. Fe. Si no tienes fe, no puedes echar fuera un demonio. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 y 8. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Amén. Que para tú poder resistir a Satanás, pelear con él, tener un combate con Satanás, tiene que ser en fe. Resistir firmes en la fe a Satanás. Amén. La fe es la que pone raya a los demonios. La fe es autoridad, es poder. Amén. Y entonces vamos a juntar las dos cosas. Tienes que tener fe. O sea, tienes que tener mucha palabra para que te venga la fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ahí se desarrolla la fe. Y la fe también es por la oración, porque si ellos no se metían en oración, no le venía fe. Amén. Dijo: este género no sale sino con oración y el ayuno. El ayuno y la oración te generan fe. Amén. Te crece tu fe mediante una vida de oración. La fe se hace fuerte, se hace gigante la fe, mediante tú tengas una vida de oración. Amén. Y con la palabra, entonces, para tú crecer en fe, para que se genere fe, para que la fe crezca y para que se desarrolle la fe, tienes que tener buena palabra. Amén. Con la palabra y con la oración. Estas dos cosas te aumentan la fe. Vamos a los enemigos de la fe. Este es otro punto que vamos a tratar. Y es importante que usted conozca cuáles son esos enemigos. Los estorbos de la fe son estorbos, son enemigos, son impedimentos para que la fe se pueda dar. Número 1. Viendo ahora los estorbos, los impedimentos y los enemigos de la fe. Número 1, la incredulidad es un impedimento fuerte para que la persona pueda recibir. Podemos encontrar un pasaje aquí en Juan 20, del 27 al 29. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 27 y 29. Vamos a ver primero qué es incredulidad. Incredulidad es no creer. Amén. Incredulidad significa no creer. Incredulidad significa no tener fe. Dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Le dijo el Señor Jesucristo a Santo Tomás: y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo,
no seas incrédulo, sino creyente. Una exhortación fuerte. Amén. Hay gente que se molesta porque le digan incrédulo. Aquí lo está diciendo el Maestro, el Señor Jesucristo. Me llamó incrédulo. Hermano, hay cosas que no se pueden maquillar, que tienen su nombre y hay que decirlas. ¿Cómo se llaman? Amén. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos aquí que la incredulidad se aferra a los 5 sentidos. La incredulidad se aferra a lo material, a lo tangible, a lo que se puede palpar, tocar, ver. Por eso es que ese dicho se ha expandido notoriamente. Hay muchos que dicen, yo soy como Santo Tomás. Y yo lo decía, hermano, en el mundo ese era mi dicho favorito, porque para mí fue difícil, hermano, creer en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando uno está pequeño, a veces la fe de usted va creciendo, pero se puede desvanecer. Un niño lo cree todo. Yo fui un niño de bastante fe, pero después cuando ya entré en el bachillerato, empiezan a darme estudios de filosofía y empiezan los famosos filósofos, que había uno que era el pragmatismo. Pragmático es, o sea, que tú crees algo que tú tocas y ves, que es tangible, pero lo que te están contando, eso no lo creas. Entonces, eso es basado en lo material, que es un materialista, el que cree en lo visible, en lo material, lo que se puede palpar, lo que se puede tocar, lo que está basado en los 5 sentidos, más nada. El otro dice, sí, yo lo olí, eso era. El otro, sí, yo lo toqué. El otro, sí, yo lo vi. El otro, yo lo oí. El otro, yo lo saboreé, el paladar. Entonces, ahí sí creen, porque ya la evidencia de ello está basado en lo que pueden tocar, en lo material. Entonces, pero en cosas sobrenaturales no creen. Y yo me basaba en eso, en el pragmatismo, que si no me demostraban algo físicamente material, yo no lo creía. Me fui endureciendo y me volví material. Es más, que después me volví ateo, con algo que escuché. Yo era seguidor de, cuando ya empecé a estudiar en la universidad, artes plásticas, era seguidor de Salvador Dalí, un gran pintor surrealista. Y él explicaba que Dios solamente estaba en la mente del hombre, que Dios no existía, que solamente estaba en la imaginación y en la mente del hombre. Y explicaba otras cosas más y yo terminé de endurecerme más, hermano. Y ya después, cuando ya entro a Cristo, o sea, busco a Cristo por una disciplina, por darle una disciplina a mi familia, que no se perdieran en el alcohol ni en otras cosas, y que mis hijos estuvieran ahí, o sea, para que estuvieran derechitos. Pero quiero decirles sinceramente, yo no creía en Dios. Es más, que yo todavía estaba en la iglesia y duré como medio año, hasta casi un año sin creer en Dios, sino iba por ir y por buscar una disciplina. ¿Sabe cuándo lo creí? Cuando al año me ungen de anciano y me envían a echar fuera un demonio. Y cuando voy allá veo lo sobrenatural, los demonios manifestándose. Una señora que era bien gorda y de todo, y no podían con ella. Y empezamos a declararle la palabra y el demonio se sujetó. Y veíamos, una vez me tocó hacer una liberación con mi esposa, nuevecito. Y en la misma iglesia el pastor mismo nos puso a que le hiciéramos liberación a una señora que se robaba el show todo el tiempo en la iglesia. Y creían que la tomaba el Espíritu Santo, pero no, lo que estaba era endemoniada. Y ese espíritu habló que él tenía una misión de destruir a la iglesia. Vino a destruir esta iglesia. Y nosotros ministrándole y declarando la palabra, en eso Dios usa a mi esposa. Que ella dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre, cuando le nombró eso, el demonio enseguida salió. Yo dije, esto funciona. Me fui dando cuenta de que existía lo sobrenatural, que las manifestaciones demoníacas no las hacía por querer hacerlas, que habían cosas sobrenaturales, o sea, que estaban fuera de lo normal. Y ahí ya fui creyendo. Yo dije, si existe el mal, existe el bien. Entonces vivimos en un mundo que está más alimentado, o sea, por lo materialista. Está alimentado, o sea, por lo que vemos, por lo que tocamos.
y estamos propensos a ser incrédulos. Quiero decirle, hermano, que el hecho de estar en una iglesia 20 años, 30 años, nadie está exonerado a que no sea incrédulo. Vemos Santo Tomás, hermano. Tuvo el mejor maestro, tuvo el autor y consumador de la fe, tuvo el creador de la fe, se congregaba con el que creó la fe, se congregaba con el que inventó la fe, se congregaba con el que consumió la fe, el mejor protagonista de la fe que fue Jesús. Se congregaba con el mejor maestro, hermano, con el hombre más grande de fe que fue Jesús, hermano, y era incrédulo. Cuando le dijeron Tomás no sabe, Tomás era el único que no estaba allí, que se apareció Cristo ya cuando resucitó y estuvo aquí. Y él le dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Mire todos los argumentos que puso, hermano. Claro que eso está antes. Él dijo, si yo no metiere, por Jesús, hermano, supo estas palabras y por eso se le está diciendo aquí. Jesús le dijo, luego dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, porque él dijo, si no metieren mi dedo en la llaga de él, no lo creo, no lo creo. Ver para creer, amén. Pero aquí, o sea, meter el dedo era el sentido de ¿qué? Tacto, amén. Uno de los 5 sentidos es el tacto. Dijo, sí, mi hermano, a Jesús le habían metido un clavo. Y la gente incrédula, hermano, busca lo exacto. Anda con 1 metro midiendo. Ah, no, aquí tiene medio milímetro. Esto no lo creo. Y todo lo mide. Y dijeron una palabra y ya, será así. Y empiezan, hermano, confirmación, confirmación. Amén. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él dijo, si no metiere el dedo en la llaga, o sea, iba a meter el dedo para medir el tamaño de la llaga. Amén. Y dijo, y si no metiere mi mano en el costado donde le metieron la lanza, y si yo no lo viere, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Sentido de la vista, sentido del tacto. Los 5 sentidos son enemigos de la fe. Entonces aquel que anda buscando evidencia, anda buscando todas estas cosas, hermano, eso es incredulidad. Amén. Y entonces le dijo el Señor Jesús, Tomás, mete tu mano, mete tu dedo en mi llaga. Le dijo, mete tu mano en el costado. Y dijo, porque me has visto, has creído. Le dijo, no seas incrédulo, chico, sino creyente. Amén. Entonces le llamó, hermano, incrédulo a Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles que habían sido enseñados por Jesús. Amén. El mejor maestro del mundo de todos los tiempos, Jesucristo. Y él tanto que anduvo con Jesús, nunca tuvo fe. Amén. Y a los que no tienen fe, ¿cómo se le llaman? Incrédulo. O sea, hay gente en la iglesia que hasta usa términos malos que no debieran usarlos si son hijos de Dios. Increíble, esto es increíble, hermano. ¿Cómo se dio ese milagro? Increíble. In quiere decir ausencia. Amén. Increíble creer, o sea, ausencia de creer. Entonces, esa palabra es de incrédulo. El que dice es increíble, o sea, que no se puede creer, él mismo se está poniendo la traba encima, la negatividad. Amén. Usted puede decir asombroso, maravilloso. Amén. Esa expresión sí la puede decir. Maravilloso. Amén. Asombroso. Pero no puede decir, hermano, increíble. Increíble es aquello que no se puede creer. Amén. Otro es la duda, otro enemigo de la fe. Marcos 11:23. De cierto, aquel que le diga a este monte, quítate, desarráigate y plántate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho por lo que ha dicho. Amén. Entonces, aquí un requisito para trasladar montes, para hacer cosas asombrosas, es no tener duda. Dice, si no dudar en su corazón, le será hecho. Dice Santiago 1:5, todo aquel que tenga falta de fe, dice, de sabiduría, amén. Todo aquel que tenga falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin regañarlo, sin reproche, sin exhortarlo. Le dará abundante fe. Pero pida no dudando. Aquí mencionan la duda. Que vas a tener bastante sabiduría, pero si no dudas, amén. Pero pida no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de aquí para allá. Mire lo que sigue diciendo.
Pues quien tal haga que reaccione de esa manera, no va a recibir cosa alguna del Señor. Amén. O sea que el que tenga duda y pida con duda, jamás va a recibir cosa alguna del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la duda es un estorbo. La fe no debe de ser mezclada con la duda. Amén. Donde haya mezclas, ahí no te van a dar nada. Hay gente que tiene fe y tiene duda. Ambigüedad, es ambiguo. ¿Qué es dudar? Es divagar entre uno o más pensamientos. Tú tienes que tener la fe solamente tiene un solo pensamiento. Óigalo bien. La fe tiene un solo pensamiento y una sola confesión. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Pero si tú declaras la palabra de Dios y declaras dudas, sí será. Agarro por aquí o por aquí. ¿Cuál camino tomaré? ¿Cuál será? Ese es divagar entre uno o varios pensamientos. Tú tienes que estar fijo, o sea, porque la fe es como una convicción interna. Porque la fe lo expliqué en la clase pasada, que es espiritual. Eso está en el ámbito espiritual y la fe radica en el espíritu del hombre, teniendo el mismo espíritu de fe. Eso está en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. La fe es un espíritu, hermano. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea, una confesión en ese espíritu de fe, que es la palabra de Dios. La fe solamente tiene una sola confesión, un solo pensamiento, una sola dirección, que es la palabra de Dios. Amén. De ahí no te puedes salir, porque la fe está anclada en la palabra de Dios. La fe reposa sobre un solo documento legal, escritural, que es la palabra de Dios. La fe es base sólida, que reposa sobre la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso que la fe no debe de ser mezclada con duda. La fe solamente tiene un solo pensamiento, una sola confesión, una sola expresión, y es la palabra de Dios. Otro enemigo de la fe, tercero, es el temor y el miedo. ¿Qué es el temor y qué es el miedo? El temor y el miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no es. Es una fe invertida, es una fe negativa. Se aplica a la misma definición de fe positiva. Amén. Número 4, la ignorancia o la falta de conocimiento es un estorbo para que se nos den las cosas. Mírenlo bien, copia este principio. Una mala información va a producir un mal resultado. Amén. Una mala información que tú no manejes bien, no estés claro ni nada, te va a dar un mal resultado. Como cuando tú vas a hacer algo y tienes dudas, ¿será así o no será así? Lo vas a hacer mal. Amén. Pero si tú tienes buen conocimiento, lo vas a hacer claro. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 12:24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis? Le pregunta, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Amén. ¿No erráis por esto? Le dijo a los fariseos y a los otros. ¿No erráis por esto? Le dijo así, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. El que ignore las escrituras, hermano, vemos que va a fallar. Nada le va a salir bien. Pero cuando tú conoces las escrituras cabalmente, eso te va a hacer salir derechito. Mire, dice la palabra de Dios, la clave está aquí, en Josué capítulo 1, versículo 7. Sé muy valiente para poner por obra la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, no solamente retengas, sino hagas. Dice, hagas conforme. Aquí es donde está la clave, hermano. Conforme, igualito a lo que está escrito. Amén. No parecido, no más o menos, sino igualito a lo que está escrito, a la misma fórmula que dice, sin alterar, amén. Para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces, tú mismo, no yo, tú mismo harás prosperar. Entonces harás, no dice yo te voy a prosperar tu camino. No dice Dios así, sino harás. Eso eres tú. Harás prosperar todo tu camino, pero cuando emplees bien la fórmula. Y cuando emplees bien la fórmula, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre.
Si mis palabras permanecen en vosotros, eso está en Juan 8, 31 y 32. Si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es la permanencia, amén. Que tú hagas todo conforme a lo que está escrito, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Aplicaste bien la fórmula y te da. Ahora sí se le revela por qué fulano es cristiano y no se le dan las cosas. Amén. Si fulano es un hombre de Dios, porque a veces hacemos las cosas más o menos. Mire, la Biblia dice, diezmarás indefectiblemente. Indefectiblemente, ese es Deuteronomio 14, la ley del diezmo. Amén. Indefectiblemente sin defecto, conforme a lo que está. Que, por ejemplo, $100 son demasiado. No, yo creo que dando $80, ya con eso es suficiente. O sea, una persona que le toque dar, agarró una herencia o agarró cualquier cosa, hermano. Hizo un negocio grande o vendió una casa o algo así. Y entonces dice, da toda esta cantidad de dinero. Y a veces das el 1% de diezmo, hermano. Porque ve que al poner el 10, eso es grande. Si la vendió, por ejemplo, en decir algo, la vendió en $5,000, vamos a poner, le toca dar ¿cuánto? Sí, $500, dice $500 es bastante. Yo voy a dar 100. ¿Usted cree que va a ser prosperado? ¿No? Dice la palabra, diezmarás indefectiblemente, o sea, sin defecto, perfectamente. Amén. Y por eso es que no vemos resultados. Así es la fe. La fe, hermano, tú tienes que aplicarla como es, conforme a lo que está escrito, a la palabra. Por eso dice, erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, vas a fallar, no, te vas a equivocar, no te va a salir bien. ¿Por qué? Porque no estás aplicando la fórmula como es. Entonces, tenemos que conocer la palabra. Amén. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo vemos también en Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Amén. Entonces la ignorancia es un arma tremenda y terrible que tiene Satanás contra el cristiano. Amén. Y la misma ignorancia termina destruyéndolo. Número 5, confesiones equivocadas. Es confesar fuera, que es una confesión equivocada. Es confesar fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha dicho verdaderamente en su palabra. Amén. Una confesión equivocada es confesar fuera de la voluntad de lo que Dios ha dicho y establecido verdaderamente en su palabra. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, cuando nosotros confesamos positivamente y después decimos, no, yo creo que eso no se va a dar, ya se ató con los dichos de su boca. Amén. Y todo reino dividido no prevalecerá. Toda mente dividida que tenga diferentes pensamientos no prevalecerá. Tenemos que tener un solo pensamiento. Amén. De que eso se va a dar y se da. Por eso es que hubo una guerra que era la guerra de los callados que se dio ahí en la Biblia. Eso está en la toma de Jericó. Ustedes saben que la primera vez que iban a la conquista hubo murmuración. Empezaron a desacreditar la tierra que Dios les iba a dar. Hermano, y Dios le dijo a Moisés, Moisés, apártate que los voy a matar a todos. ¿Hasta cuándo esta depravada multitud se queja contra mí? Y oigo las querellas de ellos, que querellas es queja, de día y de noche, de día y de noche. Apártate que los voy a destruir. Malas confesiones, hermano, murmuraban, murmuración que no deja prosperar nada. Y ahí no pudieron, ustedes se saben la historia, que tuvieron que pasar 45 años, donde Caleb estaba de 40 años y después llegó a 85 años, pero conservó la fe. Dijo, yo he guardado el depósito de la fe, me he mantenido, dame la tierra de los gigantes. Conservaba todavía su misma confesión, se acordaba de la profecía que le habían dado, que le iba a conquistar la tierra de los gigantes. Así es un hombre de Dios. Josué ya también, hermano, fue a conquistar la tierra. Ya la otra generación había muerto. Pero aquí le dieron solamente los de 20 años hacia abajo, los entrenaron para poseer la tierra. Ya no eran los jóvenes, ya estaban entrenados, era otra generación.
Aquellos eran un odre viejo y este era un odre nuevo, una mentalidad nueva. Cuando hablo de odre, tiene que ver con mentalidad, y vino es la revelación de la palabra. Cuando la persona tiene un odre viejo, una mentalidad vieja, y le van a dar una palabra de fe, eso explota, ¡pum! No la resiste, la aguanta y se pudre. Pero cuando es odre nuevo, hermano, nuevecito, enchufado y conectado con Dios, ese sí aguanta la revelación. Y vemos, hermanos, que aquí le dieron otras directrices. ¿Cuáles fueron las directrices? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día, confesión, tengan una confesión diferente. De día y de noche meditarán en él. Nunca se apartará, es confesión, confesión continua y permanente. Le dieron directrices, y si usted lo sigue leyendo, le dijeron, ninguno vaya a hablar. No hable ninguno hasta, duraron 7 días sin hablar, hermano, eso es tremendo. A usted le dicen, dure un día sin hablar y no se lo aguanta, hermano. Ahora esa gente, hermano, 7 días sin hablar. Solamente ustedes resérvense. Cuando ya estén allá, toquen la trompeta y griten. Ahí era donde iban a hablar, hermano. ¿Pero por qué? Dios guardó de que fuesen a hacer una mala confesión, como la hicieron allá, que fracasaron. ¿Por qué? Porque esto trae trastornos. A veces salen cánceres de la boca de una persona. Como dice, la enseñanza de Himeneo y Fileto son como cánceres, o sea, no como, dice, gangrenas, son gangrenas. O gangrena es cáncer, o sea, sino que anteriormente no se usaba la palabra cáncer, se usaba más gangrena. Pero es lo mismo, usted ve otras versiones y dice, las palabras de Himeneo y Fileto, que dijo Pablo, cuídense de ellos. Dicen que ya Cristo vino, que ya la resurrección se efectuó. Dios, son como gangrenas que corrompen y matan a la gente. Así también la de estos hombres, los 10 espías, cuando dieron el relato pésimo, salió un cáncer de su boca y mató a toda esa generación, murieron enseguida, empezaron a llorar, fueron pesimistas, hermano, y no se levantaron más nunca con una mala confesión que le dieron. Número 6. Falta de perdón. Marcos 11, 22 al 26. Dice, tener la fe de Dios, porque cualquiera que dijera este monte, quítate de aquí, desarráigate, plántate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho por lo que ha dicho. Y dice, y otra vez os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Dice, pero acuérdate si alguien tiene algo contra ti, porque si no perdonáis las ofensas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras ofensas. O sea, que un impedimento para que Dios te dé algo es que tenga raíz de amargura, falta de perdón. Porque aquí vienen hablando, número 1, de fe, tener la fe de Dios. Después dice de la confesión hablada a través de la oración, intercesión. Cualquiera que le dijera este monte, quítate, autoridad. En el poder de la oración, oración de autoridad y de poder. Y después te dicen de la otra oración de petición. Ahí mismo dice, cualquiera, todo lo que pidieres en oración, creyendo, cree que vendrá. Amén. Y dice, Dios vendrá. Y dice, y si te acuerdas, o sea, que alguien tiene algo contra ti, perdónalo, dice. Porque si no perdonáis las ofensas de los demás, vuestro Padre. O sea que es un impedimento recibir. Y si nosotros estamos llenos de amargura. Amén. Aquí lo ponen como un estorbo de la oración. Seguimos con la número 7. Los 5 sentidos son grandes enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque usted, como Santo Tomás, si yo no lo veo, si yo no toco, si yo no lo huelo, si yo no lo saboreo, si yo no lo oigo, yo no he oído nada. Hermano, no lo cree. Entonces vemos que los 5 sentidos son enemigos de la fe. Pero quiero decirle que existen otros 5 sentidos, aparte de esto, que son los sentidos espirituales. Que la fe espiritual se mueve con los otros 5 sentidos espirituales, no con los sentidos físicos. Amén. Esos sentidos se desarrollan, como lo dice Hebreos 6, que el alimento sólido y maduro es para los que han alcanzado madurez, los que tienen por el buen uso de la palabra sus sentidos espirituales bien ejercitados por el buen uso de la palabra. Cuando tú, hermano, sabes bastante palabra, se te van a desarrollar los sentidos espirituales. Y ahí mismo te va a generar una fe que está en el ámbito espiritual. Inmediatamente,
Un sentido espiritual, pastor, dígamelo, para ver, compruébemelo con la palabra. Nadie oía la lluvia, ¿verdad? La escuchaba cuando dijo, una gran lluvia, se oye una gran lluvia. Una gran lluvia viene, ya lo vio por la vista, visión espiritual, y dijo, y una gran lluvia se oye. Hermano, usted a veces, yo lo he presenciado, me ha pasado por aquí, sobre todo en estos lugares, así. Y en la lechuga me pasaba, que la lluvia venía lejos, claro que esto es físico, amén. Y usted oye que, y de repente cae el chaparrón y viene, usted ve cuando vienen sonando las gotas. Claro, eso es en el plano físico, pero eso también será en el plano espiritual, como le pasó a Elías. Elías dijo, una gran lluvia viene, se oye una gran lluvia, lo oyó con los sentidos espirituales. Y acá ni siquiera, hermano, 3 años y medio sin llover, había una sequía enorme. Entonces los 5 sentidos espirituales se desarrollan. Tú hasta hueles el perfume, olores agradables. Puedes ver, puedes hasta oír una voz, una conversación, una palabra de Dios que te la dio y tú te agarras de esa palabra con una garantía, un aval y un aval y un aval, y eso se te da. Los demás te dicen, mire, la fe no es por lo que tú oigas, no es por lo que tú sientas, no es por lo que te digan, amén, sino es por lo que Él dijo y lo que está escrito en su palabra, amén. No te muevas por lo que oigas, por lo que sientas, por lo que veas, por lo que te digan, sino por lo que Dios dijo. Y si Dios te da una palabra, agárrala, hermano. Caleb, un ejemplo de esto, le dieron una palabra, hermano, que él iba a conquistar la tierra de los gigantes. Habían pasado 85 años y él no se lo olvidó. Él dijo, todavía es mi fuerza, como cuando tenía 40 años. Habían pasado 45, tenía 85, como para entrar y salir a la guerra. Me siento tan joven todavía, amén, como para entrar y salir a la guerra. Escucha, le dijo a Josué, tú estabas ahí cuando Moisés nos habló a los dos y nos dio esa palabra, amén, le dijo así. Y Josué, no hay problema, te doy la tierra de los anaseos, conquístala. Un viejito de 85 años le tocó la parte más difícil, donde estaban los gigantes. Y dice que él fue el primero, hermano, que conquistó sin problema y sin nada. Porque dice, yo he guardado y he seguido cumplidamente la palabra de Jehová. He guardado el depósito de la fe. Nunca se le olvidó. La tenía aquí, hermano, estable y perenne. Amén. Vamos a ver, vamos a dejar el octavo obstáculo, que es uno de los más importantes, para explicar algo aquí. 4 pasos para obtener un milagro. Los 4 pasos para obtener un milagro. Número 1, usted tiene que oír bien, atentamente. Número 1, ¿cuál es? Oír atentamente. Número 2, guardar. Número 1, oír atentamente. Y después, número 2, creer. Amén. Porque al tú oír, la fe es por el oír. Al tú estar oyendo, se te genera una creencia, una fe. Amén. Número 1, oír. Número 2, creer. Número 3, guardar. Y número 4, actuar. Acción. Amén. Le voy a dar un ejemplo en la Biblia. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad. Y dice que ella oyó, número 1, oyó la fama de Jesús. Número 1, oyó. Empezó a oír los milagros que hacía Jesús. Jesús era la solución para todo, que Jesús sanaba toda enfermedad. Y de tanto oír y oír, eso que le generó, el creer, la fe. Y la fe la guardó, la tenía aquí intacta. Ella tenía su fe guardada, pero cuando llegó la oportunidad que Jesús iba pasando por ahí, ella no se quedó oyendo, ella no se quedó creyendo, ella no se quedó guardando. Hay gente, hermano, que te predica de fe y tiene bastante fe, pero fe guardada nada más. Pero de llevarlo a una acción, ahí sí no. Y entonces ella ya tenía 3 cosas. Había oído, había creído y había guardado. Pero cuando llega la oportunidad enseguida, salió, hermano, mire, la fe indica riesgo, atrevimiento, osadía, locura. Amén. Esta mujer, hermano, mire, en ese tiempo había una ley que tenía que estar encerradita ya. ¿Por qué? Porque si en ese tiempo una mujer tenía la costumbre, la menstruación que le daba por 4 días, tenía que estar encerrada. Ahora, 12 años con esa fuente. Era una fuente, un chorro de sangre constante. Y quizás el olor putrefacto, todas esas cosas. Tenía que estar encerradita. ¿Por qué? Porque pecaba.
al dejarse ver de otro, al dejarse tocar de otro. Y entonces, si había, hermano, restricción contra las mujeres que le daba el periodo, ¿qué tal con una persona así? Que tenía era una fuente de sangre todo el tiempo. Esta mujer no se quedó en casa. Ella oyó de la fama de Jesús y ella dijo, no, yo voy a salir de aquí. Amén. Si ella se quedaba ahí, se iba a morir. Hay que tomar una decisión. Amén. La fe es tomar decisión. Ella salió de su casa, hermano, expuesta a que la apedrearan. Y ella tenía que salir gritando en ese tiempo, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. El problema no era la enfermedad, sino la vergüenza tremenda. Era una vergüenza que llevaba toda su vida, hermano. En que toda la gente allá donde la inmunda, quizás hablaban de la inmunda. Porque en ese tiempo era fuerte, hermano. Y ella no se quedó en su casa, ella se atrevió. La fe es locura, como cuando se atrevieron estos 4 amigos del paralítico que estaba en una camilla, no los dejaban entrar, eso estaba tapado. A alguien se le ocurrió una idea loca. No, siempre hay un loco, hermano, más loco que todos. Y entonces vamos a subir allá arriba. Pero ¿cómo no te das cuenta que, bueno, está bien, si subimos allá arriba, ¿qué objeto tiene? ¿No es que todo eso está techado? No, quitamos las tejas. Eran tejas en ese tiempo. ¿Cómo vamos a quitar las tejas si están predicando la palabra, esto es sagrado? No, vamos a quitar las tejas. Hermano, alguien admirable era el paciente. Porque cualquiera no se deja subir por 4 locos allá arriba, hermano. Que lo vayan a subir, dicen, no, si yo estoy paralítico, me dejan caer de allá y me vuelvo más loco, me reviento la cabeza. Déjenme mejor como estoy. No, yo no me voy a dejar llevar de sus locuras. Ese hombre también tenía fe. Y los 4 amigos también, porque otro dice, no, allá ustedes con su locura, pero yo me salgo. Porque hay amor, hermano, donde hay amor, los 4, bueno, vamos a hacerlo, amén. Ninguno, hermano, flaqueó. Y se montaron allá arriba que sorprendieron a Jesús con su locura. Jesús estaba predicando de lo más bien cuando dice que la fe de ellos lo asombró, cuando ven que bajan al paralítico, hermano, y se lo ponen así ahí mismito, hermano. Miren, había un impedimento, era imposible que ellos entraran por el frente porque eso estaba todo tapado. ¿Y ellos qué buscaron? La fe rompe los obstáculos, rompe los límites, buscaron una solución. Y recibió sanidad, Jesús se asombró. Dice que la fe de esos hombres lo asombró a Jesús. Vemos que seguimos con la mujer del flujo de sangre. Ella valientemente, osadamente, parecía que estaba como loca, se mete en medio de esa multitud exacerbada. Esa multitud estaba, hermano, que cada quien quería recibir su milagro. Ahora, ¿cómo entrar a Jesús? ¿Cómo tocar a Jesús? Era difícil, porque era una multitud enorme. En ese tiempo, pocos médicos eran los que habían, hermano. Imagínense, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque también los médicos eran costosos. Jesús era la solución y Jesús era el que hacía todo gratis en ese tiempo, hermano. Multitud tratando de tocar a Jesús. Y esa mujer así, con esa debilidad que tenía, con toda esa, sacó fuerzas de la debilidad. Y se mete entre el medio de esa multitud. Y viene y toca. Miren, la fe de ella era tan grande, más que muchos cristianos que tienen 30 años que se congregan, otros 10 años. Hay veces que cuando tú vas a orar, la mayoría es, pero ponme la mano, tócame. Hermano, ella se conformaba con nada más tocar el bordecito del manto. Yo le puedo hacer una prueba aquí. Alguien puede ir por detrás de usted y tocarle el borde. Usted siente. No siente nada. Ninguno de nosotros no toca nada. No siente nada si le tocan parte, hermano, de su vestido. Y por detrás menos, hermano, sin ver. Y sobre todo cuando hay una multitud enorme, peor todavía, hermano. Y entonces, ella lo que toca a Jesús, inmediatamente Jesús sintió que se descargó. Porque Jesús oraba toda la noche y esa es una enseñanza que vamos a traer aquí, parte de la oración. Bueno, hermano, y Jesús, hermano, se descarga totalmente. Dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dice Pedro, pero mi Señor, ¿qué pregunta es esa? Estás preguntando quién te ha tocado si la multitud te oprime, te está exprimiendo, te está golpada, te estruje de aquí para allá y todavía preguntas quién te ha tocado. Y él dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. No era un toque igual que los demás, era un toque diferente, hermano. Vemos, o sea, que esta mujer sintió miedo. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y esa mujer trató de esconderse. Hay versiones ahí en la Biblia, o sea, donde dice que ella trató de esconderse, de ocultarse. Pero al verse ya que ya no podía, estaba ya delatada ya, dijo, Señor,
yo fui el que te toqué. ¿Sabe por qué ella tenía miedo? Porque ella estaba inmunda. Amén. Si nada más pues ella por tocar a cualquiera era apedreada en ese tiempo, era una ley en ese tiempo. Ahora cuánto más tocar a un maestro rabino. Amén. Jesús era un maestro rabino, por eso fue que Nicodemo le dijo, rabí, lo llamó rabí, reconocía el ministerio. Sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales. Sabemos era que ocultamente lo reconocían. Los fariseos se reunían en grupitos y decían, ese hombre es de Dios, pero no se atrevían a decirlo abiertamente. O sea, desde que él dice sabemos era porque era un grupo. Amén. No era el solo. Dice, sabemos que has venido de Dios. Y se le presentó de noche escondiéndose, dice, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y vemos, hermano, que era un delito bien grande tocar a un maestro rabino y sobre todo estando en inmundicia. Esa mujer ahí tenía la muerte segura, hermano. Y ella por eso fue que no quiso decir, se ocultó, pero al verse así, ya delatada, dijo, Señor, yo fui la que te toqué, porque decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Amén. Entonces aquí, ¿qué aplicó esta mujer? Número 1, oyó de la fama de Jesús. Número 2, creyó. Y quito guardar y pongo confesar. Y número 3, confesó. Creí por lo cual hablé. No puede haber milagro si no hay confesión. Decía el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé, confesé. Amén. Ella decía, porque yo decía que si tan solo, iba repitiendo, cuando iba en el camino, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar, iba confesando y confesando y confesando y confesando. Número 1, oyó. Número 2, creyó. Número 3, confesó. Y número 4, accionó y tocó. Y cuando ella toca, hermano, porque ella sola recibe la sanidad y los demás, no hay registro que los demás recibieron. Vemos que Jesús era el poder, la fuente del poder, y ella tenía fe. Amén. Cuando se encuentra la fe y el poder, hay una demolición, hay una explosión en el mundo espiritual. Amén. Porque a veces tú te puedes encontrar con el poder, pero si tú eres incrédulo no pasa nada. Jesús hizo pocos milagros en su tierra a causa de la incredulidad de la gente. Él decía, hija, tu fe te ha salvado. Yo garantizo mi poder, pero tú tienes que garantizar la fe. Amén. El poder de Jesús está garantizado. Amén. Lo único que Él necesita es que tenga fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le exhortó fuerte, hermano. Le llamó en un tono no suave. Amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque ella dijo, no, ya tiene 4 días, llegue ya. Y él le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y entonces Jesús siempre, el poder está disponible. Lo que se necesita es la fe. Por eso decía, tu fe te ha salvado. Amén. Y otro estorbo, que se lo voy a decir después para terminar aquí, el otro estorbo es la renovación de la mente, que lo dejé para último. Es el número 8. No tener una mente renovada es el estorbo más grande que tenemos para que se nos den las cosas, para que ocurran milagros, para proyectarnos. Porque todo radica aquí en la mente. Cuando alguien se convierte, el Señor le manda, lo primerito es renovar la mente. No conforméis a este siglo. Romanos 12:2, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento es la mente. Para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Cuando nosotros renovamos la mente, usted, hermano, va a tener fe. Amén. El renovar la mente, usted se va a quitar la duda. El renovar la mente, usted va a perdonar. El renovar la mente, hermano, usted no va a andar en malas confesiones. Todo se soluciona es renovando la mente. Dios les guarde y les bendiga.